suplicándote, Señor, que tú tomes el control, papito lindo, de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Y que todo lo que hablemos esta noche, Padre Celestial, una vez más, venga como siempre te lo suplicamos, a edificar, a consolar. Y tu palabra dice, Señor, que la misma también es para exaltar, Padre bendito, para atraer nuestra atención. Te suplicamos, Señor, que así sea, Padre bendito. Atrae nuestra atención, exhórtanos, Señor, pero por favor, papito lindo, no permita, Señor, que volvamos a nuestras casas tal y como entramos. Padre, gloria a tu nombre. Si entramos a este lugar dichoso, Señor, sintiéndonos bendecidos, gozosos, pero sabemos, Señor, que en ti siempre, Señor, hay algo más. Y así queremos irnos esta noche, papito lindo, con ese algo más en nuestras vidas, sabiendo de que tú muy pronto vienes, Padre Celestial, y que nosotros, Señor, estamos apercibidos de tu venida, Padre Celestial, y aquí estamos, Señor, como iglesia, esperando, papito lindo. En el nombre de Jesús, le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solamente tú eres digno, Padre. Te amamos, te bendecimos y te damos una vez más gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Como ustedes saben, hemos estado hablando acerca de la libertad. Amén. Y el día de hoy vamos a continuar hablando el tema que empezamos la semana pasada, del propósito de la libertad. Ya no voy a hacer mayor resumen porque si no saben que ahí me quedo, ¿verdad? Voy a leer esto rápidamente. El propósito de la libertad es permitir que cada hijo de Dios, acuérdense que lo hablábamos la semana pasada, viva, amén, con autoridad, con dignidad, con responsabilidad, desarrollando su vida espiritual y tomando decisiones conforme a la dirección del Espíritu Santo. Entonces el plan de Dios, mi amado hermano, con el hecho de que Él quiera que tú y yo seamos libres, amén, es que tengamos un estilo de vida, amén, no un momento, por ejemplo, un momento de felicidad, no, sino un estilo de vida en donde tú y yo podamos definir de que somos gente feliz, amén. No es lo mismo que yo tenga un momento de felicidad a que yo viva siendo feliz. Y el plan de Dios, mi amado hermano, no es que tú y yo tengamos momentos de felicidad, sino que seamos felices. El plan de Dios, al darnos el propósito de Dios, al darnos esta libertad, no es que tengamos etapas de paz, sino que vivamos en paz. Ay, ya me están cruzando las palabras. Que vivamos en paz. Decimos amén. El mundo, mi amado hermano, miren, si algo ustedes tienen que tener claro, es que las cosas en el mundo, por más mal que las veamos, no van a cambiar. Las cosas, mis amados hermanos, en el mundo es necesario de que las cosas empeoren. Y yo no sé si ustedes lo sabrán, pero resulta, mis amados hermanos, de que el planeta Tierra, como con la cantidad de gente que tiene el día de hoy, pues vamos a decir así como que lo estuviéramos matando, a tal punto que de aquí a unos años todo lo que la Tierra produce ya no va a alcanzar para alimentar a toda la gente que vive acá. Por eso, mi amado hermano, es que la gente que tiene, vamos a decirlo entre comillas, ¿verdad?, el control del planeta, ¿qué es lo que está buscando? Si ustedes se recuerdan, ¿qué pasó en el 2020? ¿Y a qué personas, a qué tipo de personas afectó más? A los mayores. Porque lo que están buscando, mi amado hermano, es, yo lo voy a decir así con mucho respeto, ¿verdad?, porque no soy yo el que está buscando esto, que a la gente que habita el planeta Tierra, que de alguna forma ya no producen, pues que tampoco gasten, ¿verdad? Amén. Y lo que están tratando también es de que todos aquellos, yo no sé si yo les pregunto, entre ricos
y pobres o clase media, ¿cómo se consideran ustedes? Hablando económicamente, estoy hablando ahorita, amén, porque en Cristo sabemos que lo tenemos todo, pero económicamente se consideran ustedes personas que pudiéramos decir millonarios. ¿Habrá algún millonario entre nosotros si no lo sabemos? Amén, dice, gloria a Dios, mira. O nos consideramos pobres. Entiéndase, una persona pobre, mis amados hermanos, ni trabajo tiene. O somos clase media, ni rico ni pobre. Media pobre. Ok, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque lo que esta gente que tiene el control, entre comillas, está buscando es que la clase media desaparezca. Y quieren que solo haya ricos y esclavos. Eso es lo que están buscando. Ok, ¿por qué me estoy metiendo a esto? Porque lo que ellos están buscando, y las mismas películas, mis amados hermanos, nos lo venden, de que quieren que desaparezca cierta parte de la humanidad, porque según ellos así se va a vivir mejor. Ok, ¿y cuál es la forma en la que esa cantidad de gente va a desaparecer de la tierra? Con virus, con guerras. Miren, bueno, si después borran los videos de YouTube, pues que los borren. Pero hay enfermedades terminales, mis amados hermanos, a las que ya se les ha encontrado cura. Pero ¿por qué no dan las inyecciones? ¿Por qué no venden al público todo eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que no lo hacen? Pero ¿por qué no les conviene? Exacto, porque para esa gente mejor si esos enfermos se mueren. ¿Por qué? Porque es lo que están buscando, quedarse solamente ellos. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque en medio de todo, mi amado hermano, lo que tiene que pasar en el mundo, tú y yo tenemos que aprender a vivir en libertad. Tenemos que aprender a vivir felices, que aunque venga lo que venga, ¿qué fue lo que dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo, dijo Job, Él me va a levantar. Amén. Aún, mi amado hermano, que estemos pasando las dificultades más duras, si lo queremos decir así, de ahí nos va a levantar Él. Pero tú y yo no podemos permitirnos, mi amado hermano, carecer de libertad. ¿Por qué? Porque si tú y yo carecemos de libertad, cuando se manifieste el anticristo, cuando esté pasando todo lo que está pasando, mi amado hermano, ¿qué es lo que creen que mucha gente va a hacer? Va a ir y va a vender su propia alma con tal de que no le hagan daño. Y tú y yo tenemos que tener claro, mi amado hermano, que Cristo pronto viene. Decimos amén. ¿Amén o no amén? Entonces, este tiempo, que aún es un tiempo de gracia, tenemos que aprovecharlo. ¿Para qué? Para vivir en libertad. Un amén. Para vivir en libertad. Mira, pero ya me estoy deteniendo demasiado y no sé por qué, pero otra vez se me afectó la garganta, hermano. Veamos. Gálatas 5:1, esto lo voy a leer porque esto ya lo explicamos. Dice: fue para esta libertad que Cristo nos hizo libres, liberándonos completamente. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan otra vez, dice acá, al yugo de esclavitud que una vez nos quitaron. Bueno, voy a avanzar, hermano, porque si no me detengo demasiado. Con una versión más dice: el Mesías nos ha liberado para que disfrutemos de los beneficios de la libertad. Mira, aquí está. Así que manténganse firmes en ella y dejen de someterse de nuevo al yugo de la esclavitud. Amén. Aquí fue donde nos quedamos, mis amados hermanos, explicando los significados de esa palabra que dice acá, no se sometan, y aquí dice dejen de someterse. Lo que esto significa es sostener en
o sobre. Entonces, cuando alguien se somete a alguien, mi amado hermano, cuando tú y yo nos sentimos cargados, afligidos, preocupados, afanados, les hago una pregunta, a ver qué tan sinceros son para responderme. Después de tanta carga, preocupación y aflicción, lo que sea, ¿no se han sentido hasta feos alguna vez? Que se miran al espejo y dicen, "Ah, pero qué feo me miro ahora". ¿Les ha pasado o no? ¿O solo a mí me ha pasado? Amén, pastor, solo a usted le ha pasado. Ok, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque cuando uno está sometido bajo de algo, literalmente siente que carga algo encima. Pero voy a avanzar porque esto ya lo hablé. También el someterse, que la Biblia dice acá, no se vuelvan a someter. Pero si alguien se somete, va a estar atribulado, va a guardar rencor en contra, va a estar cargado. Voy rápido en esto, repito, porque esto ya lo expliqué. Y si no, me vuelvo a quedar acá. Dice, bajo una presión que impide una elección definida. Y pone un ejemplo acá, la concordancia dice que este someterse es lo que hacía Herodías acechando a Juan el Bautista. ¿Por qué, mi amado hermano, Herodías no quería a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista cometió varios errores, por eso lamentablemente terminó como terminó. Pero uno de los errores que él cometió es que le decía a Herodes, imagínense, dice que miraba a Herodes en el balcón y le gritaba. Entonces, ¿cuánta gente se daba cuenta de eso? No te es lícito, le decía, gritándole, estar con la mujer de tu hermano. ¿Y quién era esa mujer? Herodías. Entonces Herodías, mi amado hermano, estaba acechando y acechando y acechando a Juan el Bautista. ¿Y saben por qué le pasó esto a Juan? Porque Juan, cuando apareció Jesús, él mismo decía que él los bautizaba con agua, pero que vendría uno que los bautizaría con fuego. Amén. Y cuando Jesús aparece, el mismo Juan el Bautista, dice la Biblia, que señala y dice, he ahí el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. O sea, se lo enseñó a la gente, él lo reconoció, pero el grave error de Juan fue que no se sometió debajo de Cristo. Si ya él mismo lo dice, yo no soy el Cristo, decía él, yo nada más vengo a preparar el camino. O sea, Juan el Bautista sabía, mi amado hermano, a qué había llegado y por qué no se sometió. Entonces, por no someterse a Jesús, se terminó sometiendo a Herodías. ¿Y cómo terminó? Sin cabeza. ¿Ustedes saben por qué le quitaron la cabeza a Juan el Bautista? Así de simple, porque Herodías lo pidió. Acuérdense que la Biblia dice, ¿verdad?, que la hija de Herodías, llamada Salomé, le hizo un baile a Herodes, y Herodes le dijo, como le agradó el baile, le dijo, hasta la mitad del trono del reino te doy, lo que quieras te doy. Y dice la Biblia que Salomé se fue con su madre y le dijo, ¿qué pido? Y Salomé, influenciada por Herodías, su madre le dijo, pide en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Pues si ya me di a entender por qué Juan el Bautista terminó descabezado, porque vio a Cristo y no se sometió. Y la Biblia dice acá que someterse es exactamente lo que hacía Herodías acechando a Juan el Bautista. Entonces la vida, mi amado hermano, es así. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Dicen amén. Pero si tú y yo no nos sometemos a Cristo, nos vamos a terminar sometiendo a otras cosas que pueden llegar, mi amado hermano, a quitarnos la autoridad. Juan el Bautista, estando en la cárcel, mi amado hermano, sabiendo quién era Jesús, manda a preguntarle. Entonces imagínense, él lo señala, él dice a sus discípulos, él es, pero cuando ya Herodías, por lo mismo, y Herodes lo meten a la cárcel, mi amado hermano, Juan el Bautista manda a llamar a sus discípulos y le dice, vayan y pregúntenle si es él o esperamos a otro. Entonces miren todo lo que le pasó. ¿Todo por qué? Porque como no se sometió a Jesús,
Yo creo, mi amado hermano, que el primer discípulo de Jesús debería de haber sido Juan el Bautista. Pero ¿cuál fue el error de Juan el Bautista? Dice la Biblia que él siguió bautizando, él siguió haciendo discípulos, él siguió como que si Jesús no se hubiera manifestado ya. Él mismo dijo, necesario es que Él crezca y que yo mengüe. Pero luego, cuando ustedes ven en la Biblia, dice la Biblia que había contienda entre los discípulos de Jesús, entre los discípulos de Juan el Bautista y entre los discípulos de los fariseos. Miren, en lugar de promover unidad, por no seguir a Jesús, estaba promoviendo pleito. Ok, pues dice la Biblia, mi amado hermano, sométanse pues a Dios. Amén. Resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá. Entonces lo mismo, el error de Juan el Bautista, repito, fue no someterse a Dios, no someterse a Jesús. Se sometió a Herodías y terminó muerto. Y por último dice acá que esta palabra someterse se usa también en los esfuerzos de los escribas y de los fariseos para provocar al Señor a que dijera algo que pudiera dar una base sobre lo cual acusarle. Pero ya me detuve demasiado acá, casi 20 minutos. Y aquí, mi amado hermano, es donde vamos a empezar ya a explicar los propósitos. No nos olvidemos del tema, ¿verdad? El propósito de la libertad. El fin que tú y yo, mi amado hermano, de esto se trata este tema, logremos entender. ¿Para qué Dios me quiere hacer libre a mí? Amén. ¿Me voy dando a entender? Miren, tengo muchas ideas en la cabeza y no sé cuál decir. Pero miren, pues, vamos a ver. Cada uno de nosotros, mi amado hermano, no sé, les pregunto, si quieren me responden, si no, no tengan pena. Ay, Dios mío, déjenme formular la pregunta. Ustedes nacieron, mis amados hermanos, en el hogar en donde nacieron. ¿Sus padres eran cristianos? ¿Evangélicos? No. Ok. Entonces, miren, ese momento, mi amado hermano, esa etapa, mejor dicho, más que momento, en la que nacimos en ese lugar y nuestros padres no eran cristianos, ¿qué quiere decir eso? De que tuvo que llegar un momento en el que Cristo nos alcanzó, ¿sí o no? Porque cuando uno nace en una casa, mi amado hermano, donde los padres son cristianos, aunque uno quiera o no quiera, uno va a la iglesia y va creciendo ahí, amén. Pero muchos, mi amado hermano, por eso hice la pregunta, si sus padres no eran cristianos, tal vez hasta la fecha aún no lo son, en algún momento ustedes tuvieron que tomar la decisión de ir y congregarse. ¿A dónde voy con todo esto? De hecho, cuando ustedes y yo empezamos a congregarnos, empezamos a buscar de Dios, ¿acaso no, mi amado hermano, también le hablamos a otras personas? Y esas personas también quisieron buscar de Dios. ¿Les pasó o no les pasó? ¿Sí o no? Bueno, ¿a dónde voy con esto? En el que cuando tú y yo carecíamos de libertad, no podíamos alcanzar a nadie. ¿Por qué? Porque estábamos probablemente en las mismas cárceles. Dios nos da libertad y ahora tenemos la capacidad de poder hablarle a alguien, mi amado hermano, no solamente con palabras, sino con el testimonio. La gente ve que ya no somos lo que éramos, que algo en nosotros, tal vez no a totalidad, porque todos estamos en ese proceso, pero algo ha cambiado. Amén. Ok. Y si esa libertad, mi amado hermano, que Dios te ha ido dando, tal vez no es a totalidad, ¿verdad? Porque aún nos faltan muchas cosas. Y si esa libertad la aprovechamos para poder dar testimonio, pregunto, ¿no será que más gente va a venir tras de nosotros? ¿Verdad que sí?
Entonces ahí vamos entendiendo, ¿para qué me quiere a mí Dios libre? Porque tú y yo, mi amado hermano, somos personas diferentes, nos relacionamos con gente diferente y probablemente a la gente que yo pueda alcanzar, tú no la puedas alcanzar, y a la gente que tú puedas alcanzar, yo no la puedo alcanzar. Por eso es que Dios necesita que tú y yo seamos libres, que vivamos en libertad. Y ahí voy introduciéndome con parte de los propósitos, el fin, el por qué, mi amado hermano. Dios anhela, Dios quiere hacerme libre. Cuando ustedes ven en la Biblia, Jesús, mi amado hermano, no siempre liberó ni siempre sanó de la misma forma. A algunos Jesús les decía, ¿quieres? A otros por tu fe. Otros llegaban con Jesús y le decían, ayúdame. A otros llegaban y le decían a Jesús, si quieres puedes sanarme. Y Jesús decía, si quiero. Entonces ahí ya les mencioné por lo menos 4 diferentes formas en las que Jesús liberaba o sanaba. Amén. Entonces no es todo igual, pero a lo que voy es a lo mismo, de que aunque lo hacía de forma diferente, el deseo de él era que esa gente fuera libre. ¿Para qué? Para que alcanzara a los demás. 2 ejemplos. Perdón. Él llega con una mujer a la que se le conoce como la mujer samaritana. Hay un diálogo ahí, ¿verdad? El asunto es que luego la mujer se va, mi amado hermano, y llegan muchas personas a donde estaba Jesús. Y esto es lo que quiero dejarles en su corazón, que las personas que llegan a donde estaba Jesús le dicen a la mujer samaritana, ahora le dicen, ya no creemos solo por lo que tú nos has dicho, sino creemos porque lo estamos viendo. Pero ¿por qué empezaron a creer esas personas a las que la mujer samaritana fue a decirles? Por lo que ella les dijo, ¿sí? Luego ellos al escuchar se fueron y vieron, y ya no creían solo por lo que ella decía, sino por lo que estaban viendo. Pero ¿cómo empezó en esas personas su fe? Por lo que oyeron. Entonces Jesús alcanzó a la samaritana, y esa una fue y alcanzó. Pues la Biblia no muestra exactamente un dato de decir 50 personas, pero tampoco muestra que hayan sido 2. Por lo menos un bonito grupo, aquella mujer fue y evangelizó. ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al hacerte libre a ti, mi amado hermano? ¿No será que en nosotros habrá, en ustedes, mis amadas hermanas, una samaritana? Entiéndase, verá una mujer que va a ir a hablar y por eso Dios te necesita que seas libre. Quizá no sea yo el mejor ejemplo, pero a mí, mis amados hermanos, a mí me daba miedo, pánico, susto, de todo, hablarle a la gente. Yo me desmayaba. Imaginarme yo un día estar con un micrófono hablándole a gente. Ahí está mi esposa. Un día, esto pasó allá en Guatemala, me invitó a predicar un pastor de los que yo considero pues, que están con una mayor autoridad, mayor conocimiento y muchas cosas. Y yo me subí al taxi que nos iba a llevar al templo, y desde que yo me subí le digo a mi esposa, cielo, le digo, me siento mal. Se me bajó la presión, llevaba una bolsa de plástico y yo iba en el taxi con ganas de vomitar, no vomité nada. Y llegamos al templo, y cuando yo veo al servidor, lo primero que le pregunté al servidor fue, ¿y el pastor? Le pregunté por el pastor porque dije yo, si el pastor está acá, me va a escuchar predicar, ¿y qué voy a decir yo delante de él? Y me dice, el pastor no está, me dice, el pastor lo invitaron a predicar y por eso lo invitó a usted. Y yo iba, ustedes hubieran visto, yo creo que al hospital hubiera ido a parar ese día, de los nervios, de la inseguridad, todo lo que llevaba. Y cuando llego me dicen, el pastor no está. Ok,
Esas son algunas de las cosas que me han pasado. Yo tenía mucho miedo a hablar en público, mis amados hermanos. Ok, el Señor de alguna forma me ha ido haciendo libre, porque no crean que para mí todavía es fácil pararme acá. No, cada vez que me paro acá, tengo cierto tipo de nervios. Y si me invitan a predicar a otra iglesia, no digamos. Ok, ¿a dónde voy con todo esto? Él me ha ido haciendo libre en esa área, mi amado hermano. Y yo solo pregunto, sin afán de vanagloriarme, que Dios me libre. Pero, ¿acaso no Dios les habrá hablado por algún tema que he dado yo? Ok, entonces, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Porque Dios hizo libre a uno y muchos han comido de ese fruto. Lo mismo va a pasar con cada uno de nosotros. Dios te hace libre a ti, Dios te lleva, mi amado hermano, a que entiendas en tu vida cuál es el propósito por el cual Él te quiere libre, y vas a alcanzar a muchos. Pero miren, dice acá, Cristo nos libertó, decimos amén, para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces aquí hay tres propósitos, mi amado hermano, por el cual Él nos libertó. Número uno, ¿para qué me libertó? Aunque pareciera lógico, ¿verdad? O redundante, pero vamos a explicarlo. ¿Para qué me libertó? Para que yo aprenda a vivir en libertad. Perdón, mis amados, yo los bendigo, mis amados hermanos, y qué bueno que se congregaron el día de hoy. Pero yo les hago una preguntita. ¿Acaso este mes en particular, no sienten ustedes en la calle las cosas diferentes? ¿O sienten todo exactamente igual, como que nada está pasando? Escuchen lo que dice la hermana. Se siente pesado. ¿Será que porque uno come más? ¿Se siente diferente el ambiente en la calle, sí o no? ¿Por qué creen que se siente diferente? Miren, no se les olvide esto. El primer propósito del que vamos a hablar es que Él nos liberó para vivir en libertad. Pero ¿por qué este mes se siente diferente? Porque lamentablemente, mi amado hermano, mucha gente que carece aún de libertad, este mes caen. Este mes, yo no sé si les habrá pasado, hay mucha gente, mi amado hermano, que cuando llega este mes se recuerdan de grandes tonterías que cometieron, y muchos solo por el recuerdo vuelven a caer. ¿Qué les falta? Libertad. Amén. Vean. Entonces, el propósito por el cual Dios nos hace libres, mi amado hermano, es, como lo decíamos desde el principio, para que vivamos en libertad. Tú y yo no podemos estar cargados, preocupados, afanados cada vez que viene la fecha de pago. Me decía mi esposa uno de estos días, porque como ustedes saben, cada 19 de mes pagamos el alquiler de este local. Perdón. Cielo me dice, ¿usted ya tiene el dinero del alquiler? Porque yo lo miro tan tranquilo, me dice. No sé si por eso ando así. Pero le digo yo, ¿pero qué puedo hacerle? Y ella ha recibido el testimonio. Un día antes nos escribe una persona, o a ella creo que le escribió, pastora, una ofrenda para alquiler. Un día antes, y al otro día, en estos días, teníamos que entregar una cama. ¿Y qué se hizo con lo de la venta de la cama? De una vez. ¿Qué fecha estamos hoy, mis amados hermanos? 23, pastor, mañana es Navidad. Solo les pregunté la fecha. Hace unos días pasó eso. No les voy a decir que me da igual, porque les miento si les digo me da igual, no. Pero he aprendido, mis amados hermanos, a que con preocuparme no voy a lograr que ese dinero se rompa. Yo le dije a la pastora, mira, ya Dios va a proveer.
cosa que antes me lo decía ella a mí. Y así fue, un día antes nos dieron una ofrenda para alquiler, en el momentito hice el simpe de una vez, al otro día la cama, el simpe de una vez y se pagó. Ok, pero ¿y si yo me pongo cargado, preocupado, afanado? ¿Es eso vivir en libertad? No. Entonces eso, mi amado hermano, es lo que Dios no quiere, que tú y yo vivamos. Una cosa es vivir preocupado, pero otra cosa también es el ser un despreocupado, ¿verdad? O sea, que todo, ¿qué me importa a mí? No, tenemos que ser responsables. Una cosa es vivir preocupados, pero otra cosa es ser responsables. ¿Decimos amén? Vean, pues les leo rápidamente, porque según yo iba a terminar, pero por el tiempo que voy viendo, vamos a ver. Vivir en libertad, ser liberado del pecado, de la esclavitud, para vivir en obediencia, amor y plenitud en Dios, de aquello que nos ata y nos impide vivir conforme al propósito de Dios. Entonces, tenemos que entender algo, mi amado hermano. Dios tiene para cada uno de nosotros, tiene un plan, tiene un sueño, tiene un anhelo. ¿Cuál tiene que ser nuestra función? En el camino, mi amado hermano, lograr descubrir qué es eso que Dios tiene para mí. Y una vez tú lo descubras, te digo, ya no le vas a encontrar deleite a nada más. Bueno, tengo muchas cosas en la cabeza que decir, pero si no, no avanzo. ¿Cuál es el otro propósito? Miren, una vez que vivamos en libertad, pero este es el otro, que nos mantengamos firmes en esa libertad. Porque hay gente, mi amado hermano, lo acabamos de decir lamentablemente, que para estas fechas, ¿por qué caen, mis amados hermanos? ¿Alguien me puede decir por qué caen? ¿Por qué vuelven atrás? Lo leímos aquí claramente. Dice, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud, no vuelvan a ser esclavos. ¿Y por qué hay mucha gente que retrocede? ¿Qué tienen estas fechas, mi amado hermano? El problema, mi amado hermano, es de que a mucha gente le cuesta mantenerse firme. Miren, no me recuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue, y si no, ustedes investiguen. En 1958 o 68, de que hicieron una maratón en las Olimpiadas, fueron en el 68, creo que fue, en México. Y llegó a la maratón un participante de Tanzania. El asunto es que cuentan, y ahí pueden ustedes leer la historia, que cuando empezó la maratón, dice que él se cayó, se hirió, y cualquiera hubiera pensado que por la herida que él causó, bueno, ahí terminó. La competencia siguió, mis amados hermanos, y la gente llegaron todos los corredores. La gente empezó a retirarse del estadio cuando vieron que a lo lejos venía uno. No sé, creo que como 4 horas después de que había entrado el penúltimo, iba él. Y cuando la gente empezó a ver a aquel, dice que le empezaron a aplaudir y entró. Luego lo entrevistan y le preguntan que qué había pasado, que si se había caído, que por qué no se había quedado ahí. No sé qué tan Tanzania y México, qué tanta distancia hay, pero dice él, es que a mí, mi país, dice, no me mandó a este país a empezar una carrera. Me mandaron, dice él, a terminar la carrera. Y el asunto es que de esas Olimpiadas, imagínense, 68 y todavía estamos hablando de eso. Casi que lo más famoso de esa Olimpiada fue eso, de que ese personaje dijo, a mí no me mandaron a empezar una carrera, me mandaron a terminar la carrera. Y eso fue lo que hice.
Entonces, ¿por qué, mi amado hermano, mucha gente no permanece, no se mantiene firme con la libertad con la que Cristo ya lo hizo libre? Porque no son de Tanzania, van a decir. Porque no tienen claro a qué los mandó el Señor. Ese competidor tenía claro que a él lo habían mandado a terminar, no a empezar. Y no importa que llegó 4 horas después, pero terminó. Entonces, mi amado hermano, algo que tenemos que tener claro es de que en esta carrera que tú y yo estamos, todavía no la hemos terminado. Y por cuanto no la hemos terminado, uno de los propósitos de Dios al hacernos libres es que nos mantengamos firmes. No voy a grabar esto. Es fácil poder ver los errores del otro, pero cuando nos toca a nosotros, la firmeza, mi amado hermano, es lo que nos va a mantener. ¿Para qué? Para poder disfrutar, como lo leíamos en una versión, de los beneficios de la libertad, para poder entender el por qué. ¿Por qué? Alguien me puede decir, ¿por qué Dios necesita que yo sea libre? ¿Por qué Dios necesita que yo no viva cargado, preocupado, afanado? ¿Por qué? Él es Dios, mi amado hermano, ¿sí o no? ¿Y por qué necesita que tú y yo nos mantengamos firmes con esa libertad? Porque Él necesita, mi amado hermano, de que no volvamos a lo mismo. Entendámoslo así, por favor. Porque si tú y yo no nos levantamos, le vamos a estar sirviendo de estorbo a los que están detrás de nosotros. Hay mucha gente, mi amado hermano, que tu sola presencia o tu solo testimonio hacen que ellos digan, si él pudo, si ella pudo, yo también puedo. Yo les he contado cuando yo llegué a la iglesia y que ya tomé las cosas de Dios en serio. Llegué a la iglesia y le pregunté al hermano que me invitó, le digo, hermano, ¿y el pastor qué edad tiene? Porque yo vi un jovencito. ¿Y saben qué edad tenía en ese entonces? Me dice, el pastor tiene 20 años. Pero miren, fue como que me hubieran meneado algo a mí. Porque ¿qué edad creen que tenía yo en ese entonces? El pastor que estaba predicando tenía 20 años. ¿Y qué edad creen que tenía yo? 30. Yo tenía 20 años también. Entonces para mí fue algo, mis amados hermanos, donde yo dije, si ese joven está predicando y es pastor y tiene 20 años y yo tengo 20 años también, no fue en ese momento que yo decidí ser pastor, pero eso me movió a mí algo. O sea, solo la presencia de aquel joven predicando, ¿qué fue lo que hizo? Que yo anhelara servirle a Dios. Entonces, ¿no? ¿Será que con tu presencia, mi amado hermano, alguien no querrá también? Pero ¿y si luego te ven que caíste? Ay, Dios. No, si cayó él, ¿qué va a hacer de mí? Si cayó ella, ¿qué va a hacer de mí? No, ¿qué falta? Mantenerse firmes. Amén. Voy a leer rápidamente. ¿Qué es mantenerse firmes? El propósito de Dios. Perseverar en la fe, resistir las pruebas y no dejarse arrastrar por el error, confiando en la fidelidad de Dios, vivir con esperanza en las promesas. ¿Por qué, mi amado hermano, hay muchas promesas que Dios nos ha hecho que no se han cumplido? Miren, escuché el testimonio de un pastor. Dice que lo han operado de sus ojos como unas 20 veces. Imagínense qué tremendo. Pero él dice de que si no tuviera problemas en sus ojos, no oraría como ora. Bueno, cada quien tiene su proceso, ¿verdad? Pero yo les hago una pregunta. ¿Será que ustedes y yo necesitamos tener un problema en los ojos? ¿O un problema, problema, para orar? ¿Qué dicen? ¿Necesitamos un problema para orar? ¿Sí o no? Hermanos, ¿si están conmigo o no?
Les pregunto por tercera vez. ¿Necesitamos tener un problema para orar? ¿Verdad que no? ¿Y por qué no oramos como deberíamos entonces? Porque no tengo problema, van a decir. No, mis amados, no necesitamos tener problemas para orar. Lo que necesitamos es estar firmes. Los problemas de todas formas siempre van a venir, problemas siempre van a haber, porque la Biblia dice que los problemas o las pruebas, mis amados hermanos, pulen nuestra paciencia. O sea, todo es necesario. Pero tú y yo no deberíamos de tener problemas para orar, porque si los problemas nos llevan a orar, eso significa, mi amado hermano, que muchas veces no nos mantenemos firmes. Ustedes y yo deberíamos ser gente de oración, siempre orando, siempre buscando de Dios. ¿Decimos amén? Ok, miren, vamos al otro. ¿Cuál es el otro propósito de la libertad? Que no nos sometamos a la esclavitud. Es que miren, mis amados hermanos, ayúdenme con esto, por favor. Ayúdenme. Piensen en alguien, en la persona que ustedes quieran, esposo, esposa, hijo, hija, pastor, pastora, a mí quien sea. Resulta que ese alguien en el que ustedes piensan cometió un error, cualquier error. El error de esa persona es suficiente para que yo me vuelva a esclavizar, ¿sí o no? ¿Están seguros? No debería, dice. Porque muchas o la mayoría de veces ese es nuestro problema. Otro cometió un problema, otro me hizo algo y ya regreso a la esclavitud. Si no fuiste tú el que cometió el error. ¿Me doy a entender con eso? Tengo problemas con mi esposo, con mi esposa y ya no quiero saber nada de la iglesia. ¿Eso qué es? Someterme una vez más a la esclavitud. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque el que se somete a la esclavitud no le puede echar la culpa a nadie, mi amado hermano. Lo que tiene que aprender es a ser responsable de que si está bajo esclavitud es porque se sometió. Punto. No tiene la culpa el pastor, no tiene la culpa la pastora, no tiene la culpa el esposo, no tiene la culpa la esposa, no tiene la culpa nadie. ¿O sí? Miren cómo es el ser humano. Cuando Dios llama a Adán, ¿dónde estás?, le dice. Me escondí porque te escuché que andabas ahí, me di cuenta que andabas desnudo. ¿Acaso comiste del árbol del fruto que dije que no comieras? La mujer le dijo que tú me diste, porque yo ni te estaba pidiendo nada. ¿A quién le echó la culpa? Le echó la culpa a la mujer y le echó la culpa a Dios. Pero ¿quién fue el que pecó? ¿Quién fue el que comió el fruto? No fue ni Dios ni la mujer, fue él. Entonces tú y yo, mi amado hermano, no podemos poner como excusa: sí, pastor, es que yo volví al pasado por lo que usted predica. No, volví al pasado porque mi esposa dijo, me volví a someter porque mi esposo. No, el que se somete es porque quiere. Eso te lo tenemos que tener claro, mi amado hermano. ¿Decimos amén? ¿O ustedes son de los que no, pastor? Él tiene la culpa, ella tiene la culpa, por eso yo caí. En el huerto vemos que la mujer le ofreció el fruto prohibido al hombre, pero lo obligó a que se lo comiera. Ni la serpiente, vemos en la Biblia, obligó a la mujer a que se lo comiera. Cada quien comió. ¿O será que se lo habrá metido con un palo ahí para que lo tragara? No, la Biblia dice que la mujer vio que el fruto era bueno y deseable para adquirir conocimiento y lo comió y se lo dio a su marido. ¿Y el otro qué hizo? Comió. Entonces, mi amado hermano, el propósito de Dios para hacernos libres es que no volvamos a estar esclavos de lo que ya Él nos hizo libres.
Nadie, mi amado hermano, es responsable de que tú y yo volvamos al mismo pecado. ¿Decimos amén? Pregunto, o no pregunto. ¿Quién es el responsable, mi amado hermano, si en el matrimonio hay una infidelidad? ¿Ah? El que fue infiel. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. Porque, mi amado hermano, la mayoría de infidelidades se dan, la mayoría de gente dice por falta de atención. Y yo lo he visto, mis amados hermanos. Miren, gente que el esposo o la esposa no le da al cónyuge lo que necesita. Y creen ustedes que casualmente en la calle exactamente lo que él y lo que ella necesita, exactamente eso le dan. ¿Creen que es casualidad? No es casualidad. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, ustedes y yo no podemos echarle la culpa a nadie si decidimos someternos a la esclavitud. ¿El responsable soy? Miren pues, el hombre y la mujer en el huerto se echaron la culpa. Les hago una pregunta. ¿Le sirvió de algo al hombre echarle la culpa a la mujer? ¿Le sirvió de algo a la mujer echarle la culpa a la serpiente? No le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque de todas formas pagaron las consecuencias de sus errores. Amén. No someterse a esclavitud es el otro propósito, mi amado hermano, por el cual Dios nos hace libre. ¿Y esto qué es? No someterse a la esclavitud significa vivir en la libertad que Cristo ofrece, rechazando volver al dominio del pecado, al dominio del miedo o a cualquier yugo que oprima espiritualmente. Amén. Bueno, todavía tengo 13 minutos. Voy a tratar de dar los clientes rápido. Okay. Ya vimos entonces 3 propósitos: vivir en libertad, mantenerse firmes y no someterse a la esclavitud. Aquí vamos a ver otros 3. Vean este. Juan 8, 31 y 32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Decimos amén. Y vean qué dice después: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok. ¿Cuáles son, mis amados hermanos, los propósitos de Dios acá al darnos libertad? Número 1 o número 4, según, porque ya vamos 3, permanecer en la palabra. Voy a ir rápido, le dije, ya no voy a detener mucho, ya solo me quedan 12. ¿Qué es permanecer en la palabra? Vivir arraigados en su verdad, obedeciendo sus enseñanzas de manera constante y manteniendo una relación continua con Él, incluso en medio de la dificultad. Yo no sé si se recuerdan, mis amados hermanos, el día domingo el Señor me daba una palabra en la profecía, más o menos decía así, de que el tiempo que viene es un tiempo en donde Dios va a estar midiendo. ¿Alguien se recuerda? 2 cosas. La obediencia ahí. Y solo hasta ahí escuché, pastor. Entonces, miren, es importante, mis amados hermanos, que le prestemos atención a la profecía. La profecía decía que Dios iba a estar midiendo, atesórenlo ahora, si se les olvidó, 2 cosas: la obediencia y la gratitud. O sea, qué tan obedientes somos y qué tan agradecidos somos. ¿Por qué? Porque viene un tiempo, seguía diciendo la profecía, de que todo aquello que Dios envió a Egipto, refiriéndose a las plagas, no va a venir sobre nosotros.
Recuerden, mis amados hermanos, que cuando pasó eso de las plagas, los egipcios, dice la Biblia, que obedecieron, ya después de ver que todo lo que Moisés decía se cumplía, los egipcios que obedecieron lo que Moisés dijo, que era palabra de Dios, dice la Biblia que no les pasó nada. Y alguien me puede decir, ¿por qué no les pasó nada si eran egipcios? Porque obedecieron. Y dice la Biblia que los israelitas que no guardaron su ganado, se les murió. ¿Y por qué se les murió el ganado? Si eran israelitas, eran el pueblo de Dios. Porque no obedecieron. Ese es el tiempo, mi amado hermano, que viene. Amén. De que Dios va a estar midiendo qué tan obedientes somos y qué tan agradecidos somos. Miren, ya les conté lo que nos pasó cuando fuimos a Nicaragua. Yo vi, mis amados hermanos, yo vi cuando el bus se fue y cuando el bus nos dejó. Yo lo vi, pero yo no quise decirle nada ni a mi esposa ni a mis hijos, porque no es porque yo me quisiera quedar con la carga o la aflicción, pero yo lo vi y yo no sentí, ay Dios mío, un miedo. Yo sabía que algo. Mercy me dice, papi, ¿qué vamos a hacer? Mira, mi amor, aquí no nos pueden dejar. De alguna u otra forma nos tienen que llevar. Eso me lo preguntó antes de que el bus se hubiera ido. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo estoy convencido de que Dios permitió que el bus nos dejara, porque si el bus no nos deja, no nos sellan y no entramos. Porque ¿quién fue el que intercedió? El piloto del otro bus. Porque me dice a mí el piloto, no, me dice, el piloto que nos dejó, ese no puede hacer eso, me dice. ¿Y saben qué me dijo todavía? Cuando nos bajó aquí, en el monumento griego, revise la página, ahí en los tickets me dice, está la página, ponga una queja, me dijo. ¿Cómo voy a poner yo quejas si yo estoy convencido de que Dios permitió que el bus nos dejara para que ese otro piloto fuera e intercediera por nosotros? Él intercedió directo con la de migración. La de migración llamó a un muchacho, ni siquiera esa ventanilla ni siquiera estaba habilitada, mis amados hermanos. Se metió un oficial ahí. ¿A dónde van? A Tacares de Grecia. Puso los sellos y pasen. Así. ¿Pero por qué? Porque el piloto del bus intercedió. Entonces yo estoy convencido de que el bus era necesario que nos dejara. Si no, no entramos. Ok. No voy a estar agradecido. ¿Voy a estar agradecido o no? Entonces, mi amado hermano, cualquier otra persona, sí, es que Dios no nos respalda, nos dejó el bus. A mí qué me importa que me haya dejado el bus. Yo estoy convencido de que Dios lo permitió, pero tuve que entenderlo en el momento. Entonces, ¿por qué te pongo este ejemplo, mi amado hermano? Porque puede ser de que este tiempo que viene te vayan a pasar cosas que tú digas, no, Dios se olvidó de mí, Dios no me oye, Dios aquí, Dios allá. ¿No será que Dios está permitiendo eso para que ver que aún en medio de las dificultades, qué tan agradecido eres? Entonces, mis amados hermanos, no nos estemos quejando. O sea, tú llegas delante de Dios y ábrele tu corazón. Señor, es así, 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 así como me siento. Yo anoche me levanté y me puse a orar y ¿qué fue lo que le dije? Señora, así, 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 así me siento. Yo estoy abriendo mi corazón de cómo estoy. Amén. Pero entiéndase, pero no me estoy quejando atribuyéndole a Él que por Él es que estoy así. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces tú ábrele tu corazón. ¿Qué hizo Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, que maten a Judas. Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y fue y murió. Ok, entonces este es un año, mi amado, el año que viene es un año que no se nos olvide, por favor. Van a medir qué tan agradecidos somos. Y según tu nivel de gratitud, mi amado hermano, así van a ser las bendiciones. Pero también van a medir qué tan obedientes somos. Y según la obediencia,
así nos va a ir también este año. ¿Decimos amén? Siguiente, transformación a verdaderos discípulos. ¿Cuál es otro propósito de la libertad? Pongan atención, dice: si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces hay discípulos que no son verdaderos. Cuando ustedes y yo vemos en la Biblia, mi amado hermano, les acabo de decir que yo pienso, y siempre lo he creído, que el primer discípulo de Jesús debería de haber sido Juan el Bautista. Desde el momento que lo bautiza debería de haberlo seguido. Ok, no pasó así. Jesús llamó a 12. Amén. Si le sumamos a Juan, que yo pienso que debería haber sido, ya van 13. Luego se muere Judas y llaman a Matías. ¿Cuántos van ahí? Matías llegó a formar, una vez más, el grupo de 12. ¿Cuántos van ahí? Solo ahí ya van 14. Amén. Luego Jesús le hace un llamado a algunos. Al joven rico le dice: ven y sígueme. Mandó a llamar a otros y uno le dice: solo que se mueran mis padres, solo voy a ir, me acabo de casar, acabo de comprar unas tierras. Mandó a llamar a otros, pero no quisieron ir. A lo que voy es de que Jesús, mi amado hermano, no llamó solo a 12, llamó a más. Amén. Pero ¿cuántos fueron verdaderamente sus discípulos? Si lo queremos resumir, podríamos decir los 12. Pero dentro de ese grupo de 12 había un grupo de 3. Y dentro de ese grupo de 3 había un grupo de 1. ¿Cuántos vieron la transfiguración? Pedro, Juan y Jacobo. ¿Cuántos estuvieron al pie de la cruz? Solo Juan. ¿Y los otros 11? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el propósito, mi amado hermano, para que tú y yo seamos libres de parte de Dios, es que lleguemos a ser verdaderos cristianos. Me dijo un día, llegó un muchacho que había un partido de fútbol y me dice: pastor, me dice, ¿usted me da permiso para faltar el domingo? ¿Y por qué? Le dije: es que hay un partido de fútbol, pero el partido de fútbol era en otra provincia. ¿Qué es provincia? Porque a mí se me cruza aquí. Alajuela es una provincia. Sí, entonces sí, era en otra provincia. Y se tenía que ir sábado, domingo y regresaba el lunes. Mirá, le dije yo no puedo decirte que sí o que no. Decidí para vos qué es lo más importante, si el culto o el partido de fútbol. ¿Y saben qué me dijo el sinvergüenza? Me pega así en el brazo: está bueno, pastor, ahí lo miro el martes, me dice. Lo único que hice fue reírme. Me dieron ganas de maltratarlo, pero mejor me reí. Ok, entonces, ¿por qué les menciono eso, mis amados? Porque a veces cualquier cosa a nosotros nos hace dudar, cualquier cosa nos hace cambiar. No, los verdaderos están ahí. El único que no abandonó a Jesús en todo el proceso fue Juan, porque ahí estuvo al pie de la cruz, el único que estuvo ahí. ¿Y los otros 11? Entonces, los verdaderos discípulos, mi amado hermano, siempre están ahí. Y ese es el plan de Dios, el propósito de Dios, que tú y yo lleguemos a ser cristianos de verdad. No que anden preguntando: pastor, ¿y el 31 hay feriado? O el 25, ¿verdad que no va a haber culto, pastor? Mi hermana Lili andaba preguntando: pastor, ¿y qué va a haber el 31? O sea, así pregunten: ¿qué día es 31, hermano? Miércoles. Entonces no hay culto. Amén. No que anden: pastor, y no me va a dar feriado. O pastor, ¿y cuándo es el feriado? Amén. No, hombre, mis amados hermanos, mira, como estamos ahorita, es tiempo de que estemos consagrados. Y mientras más culto haya, nos conviene, es mejor. Transformación a verdaderos discípulos es el proceso en el que una persona pasa de ser simplemente seguidor o aprendiz de Jesús
a vivir plenamente comprometido con Él, obedeciendo su palabra, dando fruto espiritual y reflejando el carácter de Dios en su vida. Y el tercero o sexto de aquí de esta cita dice, y vendrá un conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es reconocer y vivir en la realidad revelada por Dios, que Jesús es la verdad, que su palabra es fiel y que ese conocimiento conduce a la libertad espiritual. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Bien rápidamente, mis amados hermanos, porque ya me pasé 16 segundos, muy rápido. Discípulo inicial, se interesa en las enseñanzas de Jesús. Discípulo verdadero, vive en obediencia a esas enseñanzas. Discípulo inicial puede seguir por emoción o por curiosidad. Un discípulo verdadero persevera aún en medio de las pruebas y en medio de los sacrificios. Discípulo inicial busca beneficios personales. Un discípulo verdadero busca la gloria de Dios. Uno inicial conoce la palabra superficialmente. Uno verdadero permanece en la palabra y la aplica. Un discípulo inicial tiene una identidad externa, se llama cristiano, pero el discípulo verdadero, una identidad interna. No solamente se llama cristiano, sino refleja a Cristo. No es lo mismo, ¿verdad? Decir que yo soy cristiano a reflejar a Cristo. Decimos amén. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas, mis amados hermanos, a nuestro Padre Celestial. Amén.